Hola gente, ¿cómo están? Vamos a aguantar 2 o 3 minutitos, que a ver si se conecta alguno más. Y después, bueno, hacemos la presentación oficial y largamos con Fede. Bien. Bueno, gente, a medida que vayan ingresando, cierren el micrófono, por favor, si no queda tanto sonido ambiente. Y vamos a darle comienzo. Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo encuentro dentro de este ciclo de capacitaciones que venimos realizando con diferentes especialistas dentro de lo que es el rendimiento y el deporte. Bueno, en este caso nos encontramos con Fede Baroni, el profe de la selección de vóley masculina. Así que bueno, lo vamos a dejar a todos ustedes con Fede para que cuente un poquito lo que es ¿Cómo se sube el el de acá o no se sube de acá el volumen? el encoder lineal. Y desde ya, Fede, agradecerte por estar acá con nosotros. Y bueno, acá estamos. Para lo que vayan necesitando, quedamos de este lado. No te escucho, Fede, no sé si estará muteado, ¿no? No, ahí va. Yo no te escuchaba a vos, ese. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias primero por la invitación, a Fede y Conrado. Como siempre, un placer y siempre les estoy muy agradecido por todo lo que me ayudaron estos años, ¿no? Acá con la selección de vóley, así que un placer estar acá hoy compartiendo este ratito con ustedes. Gracias a los que se conectaron, ocuparon su tiempo un ratito para escucharnos hablar ahí acerca de lo que hacemos, ¿no? con el encoder. Voy a tratar de ser breve, ahí no ser reiterativo con lo que fue la primera presentación tuya acerca de este tema. ¿Sí? Tratar de concentrarme más en cuestiones prácticas y en mostrarles datos propios y algunas cositas que hacemos ahí con los jugadores en la preparación, en el día a día, ¿no? Así que, bueno, vamos a empezar ahí con una breve introducción. Siempre que hablo acerca del entrenamiento de fuerza basado en la velocidad de ejecución, me gusta citar algunos fragmentos de esta frase de Vadillo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el momento en el que lo escribió, ¿sí? Ya hace más de 30 años, me parece súper interesante lo que planteaban en ese momento. Hoy las posibilidades de tener acceso a los dispositivos de medición son mucho más grandes, y cada vez más y mejores, por suerte, afortunadamente para los que trabajamos en esto. Pero en ese momento que no era así, él planteaba esto, y con lo cual me parece fantástico. Algunos fragmentos, ¿no? de esta frase que escribió en el libro Halterofilia en el año 91. Él, por un lado, nos dice: si pudiéramos medir la velocidad máxima de los movimientos cada día y con información inmediata, sería posiblemente el mejor punto de referencia si el peso es adecuado o no. Esto por un lado. Y por otro fragmento, dice: podríamos tener registrada la velocidad máxima alcanzada por cada levantador con cada tanto por ciento, y en función de esto valorar el esfuerzo.
sea, ¿esto qué nos dice? Que son herramientas fantásticas para ayudarnos en la toma de decisiones, que a mi criterio es la parte más linda de nuestro trabajo, esa parte artesanal, esa parte de toma de decisiones, y bueno, estos dispositivos y estas posibilidades de medir nos ayudan a ser más claros y a tener otro tipo de fundamentos en esto, ¿no? Lógicamente, como condición indispensable a la hora de trabajar con velocidad de ejecución, de entrenar la fuerza con velocidad de ejecución, los sujetos que están siendo medidos, ¿sí? Deben realizar todas las ejecuciones con la intención de desplazar el implemento a la máxima velocidad posible, ¿sí? Si no, los datos que obtendríamos de estas mediciones no serían fiables, no serían reales, y con lo cual nos llevaría a cometer algunos errores a la hora de programar o comparar o monitorear el curso, ¿no? del entrenamiento. ¿Sí? Ahí, Fede, Sí. Estás muteado, Bessi, ahí no te escucho. ahí te decía que la importancia de mover ese desplazamiento que realiza el deportista a la mayor intención posible, qué clave que es, ¿no? Claro. Que es algo que hablamos siempre nosotros. Sí, sí, Parte exactamente. Fede, fíjate. ¿Ahí? Excelente, ahí va. ¿Me va bien? Sí. A ver si avanzás. Excelente. Ahí está, listo. Avancemos nomás. Bien. ¿Vamos? Bien. Luego de esto quería mencionar algunos fundamentos que para mí son importantes de por qué trabajar bajo este paradigma, por qué medir la velocidad de ejecución, ¿sí? en determinados ejercicios. ¿Sí? Eh, Carga y velocidad tienen una relación inversa, con lo cual la velocidad disminuye de manera continua a medida que la carga externa aumenta, ¿sí? Hasta alcanzar hasta alcanzar una carga de RM que se corresponde con el límite mínimo de velocidad, lógicamente, ¿no? Por otro lado, cada porcentaje de la RM tiene un valor de velocidad de ejecución asociado, ¿sí? Más allá de que esto tenga variaciones individuales, hay numerosos estudios en distintos ejercicios que muestran que esas variaciones individuales son muy chicas, ¿sí? Con lo cual cada porcentaje de RM tiene un valor asociado, y a raíz de esto, midiendo la velocidad de ejecución, sabremos con bastante precisión con qué porcentaje de ese RM se está trabajando. ¿Sí? Por otro lado, como una variable importante, ¿sí? Conocer la pérdida de velocidad puede ser muy útil para prescribir cargas externas y volúmenes de entrenamiento para cada sesión o ciclo de trabajo. Algo también muy importante es la posibilidad de proveer un feedback instantáneo, ¿sí? Luego de cada repetición al atleta que está ejecutando. ¿Sí? Esto, particularmente en la práctica, es muy interesante. ¿Sí? Además de que haya estudios asociados a mejoras en el salto vertical, al sprint, diferenciando, ¿no? Con y sin feedback, en la práctica, en el día a día, me resulta muy interesante cómo a veces los jugadores te piden, o te dicen no te escucho, ¿sí? Necesitan esa retroalimentación instantánea para saber, ¿no? Acerca de su ejecución, para conocer. Por otro lado, monitorear adaptaciones al entrenamiento y estado diario del atleta. ¿Sí? Podemos usar series con cargas predeterminadas, ¿sí? Y utilizarlas a modo de control, ¿no? De control acerca del curso que sigue el entrenamiento o del estado del atleta en ese día, ¿no? Que sabemos bien depende de una multiplicidad de factores. ¿Mm? Prescribir ciclos de entrenamiento de manera precisa, programando intensidades, volúmenes y controlando niveles de fatiga. ¿Eh? Bien. A pesar de que lo mencionaste en tu presentación, quería hablar un poquito de estas variables y relacionarlo con los ejercicios y además con los dispositivos disponibles en el mercado, ¿no? Que sabemos que son diferentes. ¿Sí?
Por un lado tenemos la velocidad media, que es desde el comienzo de la fase concéntrica hasta que el implemento alcanza su altura máxima. La velocidad media propulsiva, que es desde el comienzo de la fase concéntrica hasta que la aceleración de la barra es inferior a la gravedad. Y por otro lado, la velocidad pico, ¿sí? Que es el máximo valor alcanzado durante esta fase concéntrica. Como te decía, quería mencionar esto porque no todos los dispositivos disponibles en el mercado ofrecen estas variables. Yo hace 8 o 10 años que uso encoder y en un momento dejé de usarlos por una cuestión de practicidad y comodidad, ¿no? Sobre todo en los viajes, ¿no? No por el tamaño del encoder en sí, sino porque había que llevar la laptop todo el tiempo y tal vez es un poco más engorroso, hasta la actualización de ustedes con el celular y la tableta, que me resulta súper práctico. Durante unos años usé alguna banda, algún acelerómetro. La gran ventaja que tienen los traductores de posición o los encoder es que nos brindan información sobre la velocidad media propulsiva. La mayoría de las bandas solo nos brindan valores de velocidad media, ¿sí? Como sabemos bien, dependiendo de las características del ejercicio que está siendo medido, podemos considerar una de estas variables por sobre otra, ¿sí? Es importante conocer que la fase concéntrica de los ejercicios de fuerza, exceptuando los balísticos, presentan una fase de propulsión y una fase de frenado, que depende también de la magnitud de la carga. Estas dos fases de propulsión y frenado dependen de la magnitud de la carga, pero como decía recién, la posibilidad que nos ofrecen los encoders de conocer solamente la fase propulsiva, creo que es una ventaja importante, ¿sí? Acá les muestro las fases de aceleración y frenado en el press de banca. Podemos ver cómo a medida que la carga se acerca al RM, ¿sí? La fase propulsiva es mayor, pero fíjense cómo en las cargas moderadas o bajas, ¿sí? La fase de frenado es importante. Acá lo vemos en la tabla de la derecha, ¿sí? Como con una carga de un 30% del RM, casi el 25% de la fase concéntrica es fase de freno, ¿sí? Y ya el 70% es casi completo la fase concéntrica propulsiva, ¿sí? Acá tenemos en estas dos gráficas tenemos la fase de aceleración y frenado en una sentadilla media con una carga baja, el 30% de RM, y una sentadilla con salto. Fíjense en el de la izquierda, ¿sí? Presenta una fase de frenado importante, y la de la derecha es pura aceleración, pura propulsión. Fíjense que deja de acelerar el sujeto en la fase de take-off, cuando pierde contacto con el suelo, ¿sí? Por eso la importancia de poder discriminar dentro de la fase concéntrica solamente la fase propulsiva, ¿no? Bien, como decíamos recién, la pérdida de velocidad es otra variable clave a la hora de trabajar bajo el paradigma de entrenamiento de fuerza con velocidad de ejecución. La pérdida de velocidad es la diferencia entre la mejor o la más rápida y la repetición más lenta de una serie. Acá, justo en esta gráfica que puse a la derecha, coincide que la más rápida fue la primera. Sabemos bien que, más allá de lo que digan los libros o las publicaciones, en la práctica no es así. A mí particularmente me pasa que casi nunca la primera es la más rápida, es muy, muy extraña. A veces por ahí es más rápida la segunda o la tercera que la primera, dependiendo de varios factores, especialmente cuando los atletas no están tan habituados a trabajar con la intención de mover el implemento a la máxima velocidad posible, como decíamos ahí al comienzo de la presentación. Numerosos estudios revelan la estrecha relación de la pérdida de velocidad con la fatiga, ¿sí? Tanto de origen neural como metabólico, especialmente con
con concentraciones de amonio y lactato. ¿Sí? Es importante monitorear esta variable y relacionarla lógicamente con los objetivos o el sentido que querramos darle al entrenamiento. ¿Sí? Bien, pasamos a una segunda parte donde quiero mostrarles un poquito algunos datos propios, algunos gráficos de valores, de lo que hacemos en el día a día, de comparar atletas consigo mismo, comparar atletas con otros atletas, que me parece una aplicación importante del uso de los dispositivos para medir velocidad. El perfil carga-velocidad, ¿sí?, nos puede ser de mucha utilidad para evaluar el rendimiento de un atleta en todo el espectro de la curva de fuerza-velocidad, ¿sí?, dentro de un ejercicio determinado. Nos puede ayudar a confeccionar un programa de entrenamiento individualizado y específico, y a su vez evaluar el curso del mismo. Comparar atletas entre sí, y lógicamente consigo mismos. Y bueno, para monitorear el rendimiento se repetirá el test periódicamente para observar si cada carga se mueve a mayor, menor o igual velocidad. ¿Sí? Como decíamos, esta posibilidad de controlarnos de una manera fácil, tener series con cargas prepactadas para utilizarla como medio de control, ¿sí?, puede ser importante. Esta es una relación carga-velocidad que hicimos este año con un jugador cuando comenzamos el ciclo en mayo, ¿sí?, y con el mismo jugador. Este fue el día que estuvieron ustedes, en junio. ¿Sí? Fíjense cómo, bueno, en este caso, este jugador en estas 4 semanas de trabajo, ¿sí?, mueve cada carga a una mayor velocidad. ¿Sí? Lo que significa que ante cada carga puede aplicar más fuerza. ¿Sí? Fíjense que tanto para las cargas livianas de 80 kilos, que las desplazaba a 1,1 o 100 a 0,94, en este caso las mueve a 1,2 y 1 respectivamente, y las cargas más altas que usamos para este perfil, que eran 160 kilos. Esto es un ejercicio, no sé si lo dije, de sentadilla al cajón, muslo paralelo. Como decía recién, mueve las cargas más altas también a mayor velocidad después de estas 4 semanas de entrenamiento. ¿Sí? 140 kilos que desplazaba a 0,79, ahora lo desplazó en junio a 0,95. Lo mismo pasó con la serie de 160 kilos, pasó de 0,75 a 0,92. Tenemos distintas posibilidades de confeccionar un perfil de carga-velocidad. ¿Sí? Hay varios protocolos para hacer, hay 2 que contrastan bastante, ¿sí? Uno de múltiples series, ¿sí?, que consiste en hacer una serie de 3 repeticiones con una carga al 20 del RM, otra serie de 3 al 40%, una serie de 3 al 60%, para completar con 2 series de 1, ¿sí?, una al 80% y una al 90% del RM. ¿Sí? Los autores de este protocolo aclaran que pueden hacerse 1 o 2 series más incrementando la carga, lógicamente, dependiendo un poco también de la sensación y la percepción del atleta o del sujeto que está siendo evaluado. ¿Sí? Y por otro lado, el protocolo de 2 puntos, que tiene la gran ventaja de ser muy rápido, ¿sí?, porque lógicamente son 2 series de ejecución, que consiste en hacer una serie de 3 repeticiones al 45% del RM y una serie de 1 al 85% del RM. Vemos que son 2 series nada más, pero que abarcan diferentes zonas de la curva de fuerza-velocidad, ¿no? Una carga media-baja con una carga alta, ¿sí? Y como podemos ver acá, ¿sí?, ambos métodos son útiles y fiables como para predecir una RM, ¿no?, de
de algunos ejercicios. En este caso, acá ellos muestran un test incremental en press de banca, ¿sí? Con 5 cargas diferentes para el protocolo de múltiples puntos, una al 32, una al 44, 55, 67 y 79% del RM. Y para el método de 2 cargas, de 2 puntos, perdón, hacen una serie al 44 y una serie al 79% del RM, como podemos ver, ¿sí? Acá abajo. Ellos habían hecho una predicción del RM actual a la hora de programar las series de testeo de 85 kilos, ¿sí? Y luego del protocolo de testeo, fíjense la diferencia pequeña entre los dos métodos utilizados, ¿sí? Con el método de múltiples puntos, la predicción de 81,6 kilos, y con el método de 2 puntos, 82,4. Con lo cual, el método de 2 puntos, pese a abarcar menos series, menos carga del espectro de fuerza-velocidad, puede ser válido y lógicamente mucho más rápido para darnos una idea del sujeto que estamos evaluando. Bien, acá tenemos diferentes perfiles de carga-velocidad en diferentes ejercicios. Este no es el mismo atleta, pero sí quería mostrarles diferentes perfiles de carga-velocidad en los ejercicios que nosotros medimos. Esos son los 4 que medimos. Después no medimos ningún ejercicio de otro patrón de movimiento, como por ejemplo puede ser de tracción, ¿sí? No los medimos. Tenemos un perfil de carga-velocidad en carga de potencia, una carga de entre 30 y 100 kilos. Uno similar a los que vimos ya anteriormente, sentadilla al cajón con muslo paralelo, entre 80 y 160 kilos. Si uno en press de banca, abajo a la derecha, con cargas entre 20 y 85 kilos. Y un perfil de carga-velocidad acá en un ejercicio balístico, sentadilla con salto con barra hexagonal. Esos son los ejercicios que medimos habitualmente acá con la selección de vóley. ¿Sí? Bien, acá tenemos también, nos ofrece la posibilidad, los encoders nos ofrecen la posibilidad, como bien mencionaste en tu presentación, de conocer un perfil de carga-potencia, con lo importante que es eso para nuestros atletas. ¿Sí? Esto es el mismo ejercicio testeado en el ejemplo anterior, ¿sí? La sentadilla al cajón con muslo paralelo. Fíjense, estos son 2 atletas distintos. ¿Sí? No sé si se llega a ver el video ahí, creo que sí. Son 2 atletas distintos. Uno que desplazó cargas entre 80 y 140 kilos, ¿sí? Y el atleta B, que está abajo, entre 100 y 160 kilos. Acá podemos ver que el atleta A, ¿sí? Llegó a su zona de máxima potencia, al menos para ese día, ahí aproximadamente a los 120 kilos. Fíjense como ya en la serie de 140 la producción de potencia bajó, mientras que el atleta B tal vez hubiese continuado mejorando la producción de potencia en series sucesivas. En ese momento o ese día tal vez yo subestimé demasiado el RM y me quedé corto con las series, o empecé con una carga demasiado baja. El atleta ese día no estaba para seguir con el testeo, o tal vez no haya sido un día para hacer más de esas 4 series, con lo cual, bueno, ahí en ese protocolo, en ese testeo, me queda la duda de si podría haber continuado mejorando la producción de potencia en series sucesivas. ¿Sí? Esta es la comparación de 2 atletas en base al perfil de carga-velocidad, ¿sí? En el mismo ejercicio, sentadilla con muslo paralelo. ¿Sí? El atleta 1 representado en azul, el atleta 2 en rojo. ¿Sí? Observando el gráfico, podemos inferir que el atleta 1, ¿sí? La línea azul, podría beneficiarse más con trabajos en zona de baja carga y alta velocidad. ¿Sí? Fíjense cómo
como en las cargas más livianas del testeo, movió el implemento a menos velocidad que el atleta 2. ¿Sí? Mientras que en la zona de cargas altas, el atleta 1 expresó mejor su fuerza o aplicó más fuerza que el atleta 2. ¿Sí? Esto es interesante ver cómo los perfiles son diferentes, ¿sí? Cómo los individuos son diferentes. A mí me gusta comparar al atleta consigo mismo, ¿sí? Para evaluar su condición y el sentido del curso de entrenamiento, pero estas comparaciones también pueden ser útiles para darnos otro tipo de información. Acá comparo dos atletas, ¿sí? En base a la potencia relativa, relativa a la masa muscular. ¿Sí? Tenemos al atleta 1 expresado en la línea roja, ¿sí? Que tiene 46,67 kilos de masa muscular, lo que representa un 49,6% de su masa corporal total. Y el atleta 2 expresado en la línea verde, fíjense que tiene más masa muscular, tanto absoluta como relativa, ¿sí? 54 kilos, 36 de masa muscular, lo que representa casi un 53% de su peso corporal, de su masa corporal. ¿Sí? Pero más allá de esto se puede observar cómo el atleta con menor masa muscular absoluta y relativa produce más potencia por kilogramo de masa muscular en todas las cargas, ¿sí? En todo el espectro de la evaluación, ¿sí? Desde las cargas livianas hasta la carga más alta de 160 kilos, vemos cómo aplicó más fuerza entre cada carga, ¿sí? Estos datos también lógicamente nos ayudan a tomar decisiones de cómo continuar el entrenamiento, ¿sí? con cada atleta en particular. Pasando a hablar de programación, ¿sí? del entrenamiento mediante el uso de la velocidad, el entrenamiento de fuerza mediante el uso de la velocidad. ¿Sí? Inicialmente determinar cuánta especificidad queremos tener en el trabajo. ¿Sí? Si la especificidad es baja o no nos interesa demasiado, podemos usar guías generales de velocidades o zonas de velocidades. Si queremos ser más específicos, debemos configurar perfiles individuales para conocer mejor las necesidades del sujeto que estamos entrenando. Definir en qué ejercicio voy a usar, voy a medir, ¿sí? Voy a medir la velocidad, sean todos, sean los principales o tal vez en ninguno. Decidir si voy a usarlo en todas las sesiones, solamente en aquellas donde incluya ejercicios que considero importantes o principales. Otra modalidad puede ser usarlo cada un determinado número de semanas para controlar evolución o involución. Puede usar BBT en series de aproximación, ¿sí? Para predecir rendimiento en series de trabajo y seleccionar la carga a utilizar posteriormente con mayor precisión. Configurar un volumen de trabajo total para cada ejercicio, ¿sí? y realizar las series en función de pérdida de velocidad en lugar de series con repeticiones preprogramadas. Y esto creo que representa un cambio en nuestro esquema mental, en nuestra manera de programar habitualmente el entrenamiento de fuerza, que pensamos las repeticiones por serie en vez de las repeticiones totales. ¿Sí? Y acá puse un ejemplo a modo práctico, ¿sí? Esto no es un ejemplo real. Por ejemplo, un día que mis atletas deben realizar 18 repeticiones de sentadilla, ¿sí? Con una pérdida de velocidad no mayor al 15%, dentro de una banda de velocidad de 0,6-0,7 metros por segundo. Entonces podemos tener 3 atletas que lleguen a esas 18 repeticiones, ¿sí? De manera diferente. El atleta 1 necesitó 4 series, el atleta 2 hizo 3 de 6, el atleta 3 completó las 18, ¿sí? En 5 series, las 18 repeticiones. Fíjense cómo las variaciones individuales llevan a distribuir el volumen total de manera diferente. ¿Sí? Podemos también prescribir la carga utilizando bandas de velocidad. ¿Sí? Por ejemplo, hacer bandas de 0,7, 0,5 para una sesión determinada, 0,5 como límite mínimo o MBT,
¿sí? Algunos autores proponen parar la ejecución de la serie en la segunda repetición que esté por debajo del límite mínimo, ¿sí? Yo personalmente, si no hago series muy largas de más de 6 repeticiones, lo corto en la primera. Eso es algo individual. Y elegir esta banda de velocidad en función del objetivo del entrenamiento y las adaptaciones buscadas. ¿Sí? Acá tenemos algunas zonas propuestas por algunos autores eh, que nos hablan de una zona de fuerza absoluta con una velocidad por debajo de 0,35, cerca de la zona de fuerza máxima 0,35, entre 0,35 y 0,5, una zona de fuerza acelerativa donde tal vez tenga un componente de hipertrofia, ¿sí? Entre 0,5 y 0,75, lógicamente dependiendo del volumen de trabajo y otros factores también, ¿sí? Fíjense que si siguen las columnas hacia la derecha tenemos aproximadamente el porcentaje